en la palabra del Señor, Otto, oíamos un canto ahorita antes de tu participación, con respecto a que en el pacto de Dios el deseo de Él es que seamos cabeza y no cola. Y para mí ha sido siempre interesante que eso en la Biblia aparece eso de cabeza y cola de la mano, siempre con el prestar o pedir prestado, ¿verdad? Entiendo yo que el deseo del Señor, pues que me imagino que las personas que piden prestado se van convirtiendo en cola y el que va prestando se va convirtiendo en cabeza. Y es un problema que se da a nivel familiar, a nivel individual, a nivel de gobierno también. Me imagino que tratar de gobernar un país como Costa Rica, donde hace años había escuchado, creo que el 45, el 50% de todo lo que se recibe por impuestos y esto y lo otro va para pagar los intereses de la deuda. ¿Cuál es tu planteamiento en cuanto a esta aberración, verdad, que tenemos los países latinos, por lo menos muy acentuado ahí en Costa Rica? Bueno, muchas gracias, sí, Jonás. Lamentablemente, quienes nos han gobernado a lo largo del tiempo han endeudado el país más de la cuenta. Hay ciertas deudas que son absolutamente válidas, deudas que son para invertir en recursos de capital, por ejemplo, en infraestructura, que en teoría va a aumentar la productividad del país, va a generar más ingresos y con esos ingresos le permite al Estado pagar esas deudas. Por eso es que incluso en los principios de la sana administración pública se habla de que el endeudamiento, que es un ingreso extraordinario para el gobierno, debe ser para utilizar únicamente en gastos de capital, carreteras, puertos, aeropuertos. Estos gastos de capital son los que, como le decía, van a aumentar la productividad del país, van a generar entonces más ingresos para el gobierno y con esos ingresos se paga la deuda. Lo que sí no se vale es lo que ha estado haciendo el gobierno, que es endeudarse para pagar sus gastos corrientes, para pagar la luz, los alquileres, los salarios, porque eso sería equivalente a que una persona, para pagar la luz de su casa, para pagar el salario de la persona que le ayuda en su casa, para pagar el alquiler, lo mete en la tarjeta de crédito. Al mes siguiente va a tener el problema de que no le va a alcanzar la plata y va a tener que pagar los intereses también de esa deuda que sacó. Y se mete en una espiral que al poco tiempo le revienta en la cara. Y por eso es que mucha gente vive tan angustiada en nuestro país, porque se endeuda más allá de sus capacidades. El buen padre de familia no puede gastar más de lo que le ingresa. Si gasta más de lo que le ingresa, va a entrar en problemas. Y lo mismo debe aplicarse para el Estado. El Estado no debe gastar más de lo que le ingresa. Y cuando se endeuda, debe ser para una inversión de capital que, producto del aumento en la productividad, le permita posteriormente pagar la deuda. Otto, ¿y qué puede hacer el gobierno o podrá hacer algo el gobierno para limitar los créditos a nivel familiar? O sea, ¿cómo podemos hacer para que las familias no entren en ese endeudamiento excesivo por cosas superfluas? Porque en la sociedad costarricense hemos visto, como en muchos países de América Latina y aquí en Estados Unidos, que el ambiente de un alto consumismo ha producido un endeudamiento no necesario, de cosas que no se necesitan. ¿Hay alguna manera de poder limitar esto? Bueno, siendo del movimiento libertario, me gustaría saber qué opinas. Sí, muchas gracias, Juanita. Esa no es una función del gobierno, eso le corresponde a las organizaciones, por ejemplo, religiosas, como ustedes, a las diferentes denominaciones religiosas, a grupos que trabajan en el tema de valores, en el tema de aconsejar a las personas qué hacer con su vida, qué hacer con su dinero, cómo tomar las mejores decisiones en su vida. Así como uno le dice a una persona, mire, no fume, no tome, no contamine su mente leyendo material basura, lleve una vida ordenada. Ese tipo de consejos también se aplican en el uso de los fondos familiares. O sea, no desperdicie el dinero, no se lo gaste en guaro, no lo gaste en cosas que usted no necesita, ahorre para la época de las vacas flacas. Ese tipo de consejos hay que reforzarlos permanentemente. A nivel de gobierno, lo único que puede hacer el gobierno, como buen padre de familia, es aconsejar a las personas para que no
desperdicien su vida, para que no malgasten su dinero, para que no se endeuden, como estás diciendo vos, para adquirir bienes o servicios que verdaderamente no les son necesarios, que no comprometa su ingreso familiar, sus recursos familiares en cosas que no necesitan. Pero luego, si alguien toma el camino de gastarse la plata en ciertas cosas, o sea, yo no tengo la autoridad moral para imponerle mi punto de vista a una persona. Puedo disuadirlo, puedo persuadirlo, pero la única manera moral de relacionarnos los seres humanos unos con otros es a través de la persuasión, no de la imposición.